bendecidos? ¿En victoria dicen también? ¿Sí? Muy bien, pues en ese ánimo pedíamos ahorita en el canto, ¿verdad? Si tan solamente pudiera oír su voz. ¿Quieren oír la voz del Señor? El Señor está aquí presente. Siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo. Cada vez que un pastor, cada vez que alguien sube al púlpito, deja de ser esa persona. Y es el Señor Jesús. Y es pues el pastor también a través del Espíritu Santo, hablando palabras. Esto lo he comprobado muchas veces, hermano. Hay veces, o ha habido veces, que de verdad no tengo ganas de subir al púlpito en mis fuerzas, en mi carne. ¿Sí? He subido muchas veces enfermo al púlpito. ¿Sí? Una de ellas fue la semana pasada, que estuve allá en Coacalco. Pues estuve muy enfermo, y ya estaba en el servicio, y yo estaba muy nervioso, porque no me salía la voz. Estaba bien afónico. Sí, y pues ahí medio intenté, ¿verdad? Entonces, pues le dije al Señor, es tu palabra. Y si les tengo que dar así con garraspera mi voz, pues ni modo. Y realmente uno se asombra de lo que el Señor puede hacer. Sí, empecé, subí, estaba muy, por lo que estaba presentando, estaba muy tembloroso, muchos nervios, no nervios, tembloroso, mi cuerpo estaba temblando. Pero una vez que empecé el mensaje pude ver el poder del Espíritu Santo. Y entonces, pues no es, o más bien es lo mismo que va a suceder en este momento. No soy yo, hermanos, es el Espíritu Santo hablando lo que Él quiere decir a la iglesia. Amén. Muy bien, les voy a invitar a abrir sus Biblias en dos pasajes. El primero de ellos, Efesios 4:13. Después de Gálatas, Efesios 4:13. Y dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Ya lo encontraron? Algunos todavía no lo encuentran. Ok, pongámonos de pie, por favor, y vamos a decirlo en voz alta nuevamente. ¿Sí? Versículo 13 del capítulo 4 de Efesios. 1, 2, 3. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vámonos a la siguiente cita, está casi al final, Primera de Pedro, capítulo 2. ¿Ya lo tienen? Primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a dar lectura del versículo 18 hasta el 25. ¿Ya lo tenemos? Dice así, síganme con su vista. Dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, una vez más pedimos que
tu Espíritu Santo venga hablando a nuestra vida, a nuestro corazón, que no haya, Señor, pues una mala interpretación de tu palabra, sino al contrario, que podamos cada uno de nosotros recibirla, atesorarla. Señor, si tú quieres transformar algo en nuestra vida, en nuestro corazón, hazlo a través de tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar. Había una vez en un reino muy, muy lejano, y todos dicen, ya empezó con sus historias el pastor. En un reino muy, muy lejano, un rey que pues tuvo un hijo, ¿verdad? Y ese hijo creció. Y ese rey dijo, es momento de que mi hijo pueda pues casarse. Le voy a hacer una gran boda, ¿sí? Y se acostumbraba mayormente en los reinos el poder casar, los padres son los que elegían a la novia, ¿sí? Esto se practicaba mucho en los reinos de la antigüedad. Entonces el rey dijo, pero esta mujer que mi hijo tenga tiene que ser una doncella con muchas cualidades, pero dentro de esas grandes cualidades voy a buscar para mi hijo una persona leal, una persona honrada. Dice, porque no cualquiera puede subir al trono, ¿sí? Y envanecerse inmediatamente. ¿Sí? Esto lo decía porque ya había sucedido, ¿verdad? En el pasado. Así es que el rey pues mandó a todos sus oficiales a ir por todo el pueblo en busca de doncellas, ¿verdad? Así es que mandó llamar entre las casas, hizo saber todo lo que él iba a hacer. Y muchas mujeres, pues vírgenes, doncellas, acudieron a este llamado que se estaba haciendo. Y acudieron unas 20 mujeres aproximadamente, hermosas en gran manera, imaginen, ¿sí? En donde pues sacaron sus mejores vestidos, sus mejores garras, iba a decir, no, sus mejores piezas, ropa, muy bien arregladas, se arreglaron, se maquillaron y se presentaron pensando en la oportunidad de poder llegar a ser una de esas doncellas para el príncipe, ¿verdad? Se iba a convertir prácticamente en la princesa de aquel reino. Pero el rey astutamente, ya que están en ese lugar, les dijo, les voy a entregar en sus manos una semilla, ¿sí? La mujer de entre las que están aquí, que logre que esta semilla pueda ser cuidada, pueda ser cultivada y crezca el fruto o el árbol que tenga esa semilla, esa va a ser la doncella. Y les dio un tiempo, ¿verdad? Y les dijo, se van a presentar de aquí en tanto tiempo y van a traer su planta. Van a venir igual de arregladas, igual de presentables, pero van a traer su planta. Aquí está la semilla. Así es que se fueron, ¿verdad? Cada una contenta, ¿sí? Y sembraron, inmediatamente que llegaron a su casa, sembraron la semilla, prepararon una buena tierra para dar el mejor fruto. Pasó el tiempo y no salía nada. Muchas de ellas comenzaron a desesperarse, ¿verdad? Las mamás que casi no se meten ahí con las hijas, ¿verdad? Pues les empezaron a dar consejos, oye, no crece, y tú necesitas ser la doncella. Así es que la misma madre le traía otras semillas de otros frutos, quién sabe qué frutos y semillas, y le dijo, pues quita esa que no da porque es infértil y plántala. Y así le hicieron muchas de ellas, ¿sí? De hecho casi todas, menos una. Y todas pues empezaron a cosechar su planta, ¿verdad? Empezó a salir una planta muy bonita, muy hermosa, y ya se venía el tiempo en que debían de presentarse con el rey, con su planta. Pero una de ellas dijo, pues esta planta no quiere. Bueno, si no quiere, pues Dios sabe por qué, ¿verdad? Llegó el tiempo en que el rey las estaba esperando, llegaron al reino, y todas nuevamente elegantemente vestidas, ¿sí? Muy atractivas todas ellas, ¿sí?
pero se presentaron con su planta y ahí venían felices, ¿verdad? Con una sonrisota, algunas con unos frutos muy hermosos, plantas muy hermosas. Se presentan delante del rey y el rey dice, wow, qué maravilla, qué hermoso todo lo que estoy viendo. Así es que fue caminando una por una y las fue viendo, ¿verdad? Mientras todas las demás observaban a la que no llevaba nada, llevaba ahí su maceta con tierra, ¿sí? Tierra seca, agrietada, de que nunca salió nada, ¿verdad? Ya hasta se había cansado de cuidarla. El rey pasó de una a una y le dijo, muy bien, felicidades, muy bonita planta, felicidades. Hasta el último llega con aquella mujer en que su planta no tenía nada. El rey agacha la cabeza, vuelve a levantarla con una gran sonrisa y le dice, tú eres la elegida. Y todas empezaron a alborotarse, ¿verdad? Oiga, pero ¿por qué? Si nosotros estuvimos cuidando. Y el rey solamente dijo, todas ustedes, a pesar de que son muy hermosas, a pesar de que son muy inteligentes, ¿sí? Todas ustedes son unas mentirosas. El fruto, la semilla que yo les di no producía ningún fruto. Así es que a la mujer que elijo es a esta bella doncella en cuyo corazón no hay engaño. Muy bien, he titulado esta predicación Un hombre a la altura del varón perfecto. El término hombre yo lo quiero usar para el género humano, hombre-mujer. Un hombre a la altura del varón perfecto. Regresando ahí al versículo 22 del pasaje que tenemos de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22, dice de la siguiente forma, desde el 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y con esto empieza el primer punto. Un hombre a la altura del varón perfecto no practica, ¿qué? El pecado. Primer cualidad de un hombre que se considera o que quiere crecer a la estatura del varón perfecto. Déjenme decirles que este pasaje también es muy conocido, ¿verdad? En el pueblo cristiano se usa muchísimo esto, ¿sí? A la estatura, a la altura del varón perfecto, y hasta nos enderezamos, ¿verdad? ¿Sí? A la altura de Cristo, compórtate a la altura de Cristo, ¿sí? Muchas veces decimos, ¿qué haría Cristo? Pues compórtate a la altura del varón perfecto que es Jesucristo, ¿sí? Dice ahí el versículo 21 que Él es el máximo ejemplo. Dice, debemos seguir sus pasos, ¿sí? ¿Quieres medirte con alguien? No te midas con el que está al lado o la persona que tú admiras. No. Mídete con el Señor Jesucristo. Y aquí viene esta primera cualidad. Una de las primeras cualidades de un hombre a la altura del varón perfecto es que no practica el pecado. Y aquí dirás, pues ya estamos todos descalificados. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. ¿Sí? Todos, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y pudiéramos pensar que este primer punto no aplica para mi vida. Ojo con lo que estoy diciendo. Ciertamente cada uno de nosotros somos pecadores. Nos equivocamos una y otra vez. Pero ¿cuál es la gran diferencia en este primer punto? Dice el que practica. ¿Qué significa practicar? ¿Tú practicas algún deporte? ¿Sí? De repente quieres aprender a tocar ahí guitarra o piano. ¿Qué tienes que hacer? Practicar, ¿verdad? Eso se llama practicar. ¿Qué significa? Que estás continuamente, cada día, practicando hasta que te sale. ¿Sí? Y hay muchos que quieren practicar el pecado y lo están practicando ¿y qué creen? Les sale muy bien. Y llega un punto en el que ya ni siquiera se dan cuenta en su mente y en su corazón que están haciendo mal. ¿Por qué? Porque han practicado el pecado una y otra vez. Un día el pastor César hizo una buena ilustración acerca de esto. Decía él que el practicar el pecado es como una fábrica de chocolates, ¿verdad? ¿Cómo es una fábrica de chocolates? ¿Sí? No hacen un chocolatito. Y se sientan todos a ver, ¿verdad? Mirar el chocolatito. ¡Ay, qué bonito chocolate! No.
hacen muchos chocolates y hay una banda en donde van saliendo miles y miles por día de chocolates. Eso es practicar el pecado, ¿sí? Debemos entonces seguir los pasos del Señor Jesucristo. Dice ahí el versículo 22, nuevamente lo voy a leer. Dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. ¿Sí? La única persona que no ha cometido pecado en todo el mundo, en toda la historia, ¿quién es? El Señor Jesucristo. ¿Sí? Pero aquí sucede algo, que Cristo, a pesar de no haber cometido pecado, murió por causa del pecado, pero no por el pecado que Él cometió, sino el pecado que tú y yo cometimos, ¿verdad? Él se hizo pecado por nosotros. Aquí déjame aclarar bien algo. Él no se hizo pecador, nunca pecó, hasta la muerte, ¿sí? Hasta su resurrección, nunca pecó. Él, dice la palabra, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, Él cargó con nuestros pecados, ¿sí? Llevó el pecado sobre sí, pero nunca cometió pecado, ¿verdad? Sin embargo, nosotros pues constantemente estamos pecando, ¿verdad? Practicando el pecado. Buscando en el diccionario qué significa realmente para las personas del mundo, qué significa la palabra pecado. Significa pensamiento, palabra o acción. A ver, vamos a ver cada una de estas. Pensamiento, lo que tú piensas. ¿Piensas buenas cosas o malas cosas? ¿Qué ven tus ojos? ¿Qué llega a tu mente? Palabra, ¿qué vocabulario usas? ¿Sí? ¿De bendición o de maldición? ¿O de puro doble sentido? ¿O de puras leperadas? ¿Cómo eres? ¿Cómo hablas? Pensamiento, palabra y acción. ¿Sí? Todo lo que haces, constantemente estás agrediendo a la gente, estás insultando, estás hablando mal de las personas, ¿sí? Llevándolo ya a una acción en donde muchas veces te metes en problemas, ¿sí? Y terminas peleándote, ¿verdad? A veces ganando, según, y muchas veces perdiendo. Ok, entonces el significado de pecado: pensamientos, palabras o acciones en contra de la voluntad de Dios. Eso es lo que significa en el diccionario, ¿sí? Del mundo mundial, como dicen, ¿verdad? ¿Sí? Así es como las personas catalogan el pecado: pensamientos, palabras o acciones en contra de la voluntad de Dios. ¿Sí? Y es interesante, ¿verdad? No pecas para ti mismo. Sí hay una consecuencia de tu pecado. ¿Cuál es? Muerte. Una muerte espiritual, una separación, o se rompe la comunión entre tú y Dios. Pero cuando pecamos, ¿sí? Realmente insultamos a nuestro Creador. Puedes decir que eres cristiano, puedes venir cada domingo a la iglesia, pero ¿cómo te comportas durante la semana? Dice aquí el punto número 1: un hombre a la altura del varón perfecto no practica el pecado. Vivimos en un mundo caído y ciertamente cada día va a traer su propio afán, su propio problema, y no te voy a decir o no te garantizo que vamos a pecar. ¿Sí? Vas a pecar y voy a pecar. Quizás se me salió un mal pensamiento, una mala palabra, espero que no. ¿Sí? Pero no, que no sea algo que practiques cotidianamente. ¿Sí me doy a entender? La gran diferencia entre el pecado y el que practica el pecado regularmente. El Señor Jesús como máximo ejemplo de alguien que no peca. Por eso es que Jesús se hizo hombre. ¿Para qué crees que se hizo hombre? Para demostrarnos a ti y a mí que sí se puede. Y esto realmente me enternece mucho a mí. El saber que Cristo, el Hijo de Dios, el Todopoderoso, ¿sí? Estaba sujeto a las mismas pasiones, a las mismas debilidades que tú y que yo. Y puedo identificarme entonces con Cristo Jesús, ¿sí? Y puedo decirle: Señor Jesús, si tú pudiste, claro que yo puedo. Aparte tengo una gran ventaja: Cristo murió por mis pecados. Ya el pecado no me enseñorea, ya no está sobre mí, ya no me tiene atado, ya no me tiene esclavo. Es por eso que cuando una persona viene a los pies de Cristo, se arrepiente y empieza a llorar, y empieza a desahogarse, y empieza a sacar todo lo malo, ¿verdad? Viene el tiempo en la vida cristiana y deja de pecar, y por fin llega a su conciencia lo que significa la palabra pecado.
Y una vez que lo entiende, gracias al Espíritu Santo, es que la persona comienza a decirle al pecado, no, ya no te vas a enseñorear de mí, ya tengo a alguien que es todopoderoso y que me va a ayudar a no cometer o a no practicar el pecado. Cristo llevó nuestros pecados, llevó nuestro sufrimiento, un sufrimiento injusto, no le tocaba a Él, no lo merecía a Él. Sin embargo, por amor a ti y a mí, Él decidió llevar en la cruz nuestros pecados. No tengamos, hermanos, en poco el sacrificio del Señor Jesucristo. ¿Qué pasa cuando yo conozco al Señor Jesús, me arrepiento y de repente, como se dice, vuelvo a las andadas? Dice Hebreos que el que pisoteare la sangre de Cristo, teniéndola por inmunda, así como si fuera cualquier cosa, se va a acarrear doble juicio. Tremendo, ¿no? No practiquemos el pecado. Un hombre que se comporte a la altura del varón perfecto que es Jesucristo, no practica el pecado. Repítelo conmigo. Un hombre a la altura del varón perfecto, repítelo conmigo en voz alta. Altura del varón perfecto no practica el pecado. ¿Sí? Si has estado practicando el pecado, arrepiéntete delante del Señor Jesucristo y dile: Señor Jesús, enséñame a no pecar más. Y cuando venga la tentación, porque va a llegar, ¿sí?, enséñame a vencer la tentación. Ayúdame, por favor, porque quiero comportarme como un hijo de Dios. ¿Sí? Así como aquella doncella, ¿verdad?, que no se dejó de llevar por la injusticia, por la mentira, y pudo recibir el galardón del rey, ¿verdad? Punto número 2. Un hombre a la altura del varón perfecto no practica el engaño. Ay, aquí como que ya va pues desglosándose un poquito, ¿verdad? Pecado, hablábamos de un pecado general, ahí entran muchas cosas. Pero aquí en esta parte de la palabra, y nos pone como ejemplo aquí el apóstol Pedro, pues nos pone un ejemplo, ¿verdad?, del Señor Jesucristo, que no practicaba el engaño. Imagínate que el Señor Jesús hubiera dicho toda su vida: voy a morir por ustedes, ¿sí? Y una vez que ve los cocolazos dice: no, mejor no, después. ¿Qué hubiera pasado? El caos para la humanidad, ¿verdad? Él no practica el engaño, ¿sí? Él no puede mentir. ¿Sí? Vamos al versículo 22 y 23. Dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Aquí hay una gran cualidad del Señor Jesucristo. ¿Y cuál es esta? Que no practicaba Él el engaño, ¿sí? No cometió pecado, no cometía el engaño. Debemos entonces nosotros, como dice el versículo 21, seguir sus pasos. Recuerden que todo apunta hacia el Señor Jesucristo. ¿Tú quieres dejar de hacer algo? No observes a la persona que está al lado de ti, no observes al pastor, el pastor también se va a equivocar. Observa al que sí puede, al que sí pudo, más bien. Observa a la altura del varón perfecto que es Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces debemos de seguir sus pasos. Jesús no engañaba. ¿Sí? El engaño tiene que ver con la mentira. ¿Cuántos de nosotros hemos mentido durante esta semana? Levanten su mano. No, no es cierto. No se va con él. ¿Sí? Mentiras, mentiras piadosas, mentirillas, mentirijillas, ¿cómo dice? ¿Sí? Para Dios, los pecados chiquitos son igualmente que los grandes. Pecado es pecado. ¿Qué significa pecado? Pensamientos, palabras o acciones en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué pasa cuando yo miento, cuando yo digo algo y no lo cumplo? ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo muy claro que sucede en la iglesia. Cuando hacemos una reunión y alguien dice: yo voy a traer las tortillas. ¿Y qué creen? Llega el día y no vienen las tortillas. Es más, ni viene.
Es una mentirijilla, ¿verdad? ¿Sí? Y se nos hace tan fácil. ¿Por qué creen que se nos haga tan fácil? Y está muy ligado al primer punto. Porque estamos acostumbrados a hacerla. ¿Sí? Si alguien miente en la iglesia, es porque está acostumbrado a vivir una vida de mentira. Porque practica constantemente la mentira. ¿Qué otras mentiras pudiera haber? A ver, denme algunos ejemplos. Otra mentira. ¿Dentro o fuera? ¿Perdón? Donde sea, dentro o fuera. Pues dentro es yo vengo a ayudar y no vienen a ayudar. Cuenta conmigo, sí, gloria a Dios. Y vienen animados los hermanos, ¿verdad? Y llega el momento, llega el día y tiene que terminarlo haciendo otra persona o el pastor. ¿Por qué? Porque no vino aquella persona. ¿Sí? Dice la palabra que tu sí sea sí y que tu no sea no. Alguien que me ayude a buscar Mateo 5:37 y con voz fuerte leerlo, por favor. Mateo 5:37. Y otra persona, Santiago 5:12. Mateo 5:37 y Santiago 5:12. A ver, fuerte, por favor. Pero que vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que más de esto mal parece. Muy bien, que tu sí, sí o tu no, no, porque lo demás mal procede, ¿verdad? Es hablar por hablar. Santiago 5:12, ¿qué dice? Fuerte, fuerte. ¿Nadie? Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Gracias. Que tu sí sea sí, que tu no sea no, pero fíjense la consecuencia de estar mintiendo o de estar practicando. Dice la palabra que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Qué hay de los que se me vino al pensamiento? ¿Qué hay de los que practican la mentira, van a Coppel, a Electra, sacan cosas y después no pagan? Al cabo, después de 2, 3 años, se borra la cuenta. ¿No es acaso practicar la mentira? ¿Qué dice ese versículo? Los que practican el pecado, ¿qué les va a pasar? Condenación. ¿Sí? Recibirán condenación, estarán lejos, no van a entrar en el reino de los cielos. No nos engañemos, hermanos. ¿Sí? Que nuestro sí sea sí. Si vas a decir algo, cumple lo que prometes. Si vas a jurar, que es un poquito peor que todo, muchas veces dicen, por esta, ¿verdad? ¿Sí? Por Dios que sí. Y viene el momento y agarraste el nombre de Dios en vano. Y es uno de los mandamientos, ¿verdad? No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. ¿Sí? Lo que es peor también, muchas personas hablan por la iglesia y fallan y hacen quedar mal a toda la iglesia y generalizan, ¿verdad? Sí, ya no voy porque allá son unos hipócritas. ¿Sí? Y en cierta forma tienen razón. ¿Sí? Pero ¿quién tiene el problema? Al final del camino, al final del tiempo, Dios va a separar, ¿sí?, el trigo de la cizaña, las ovejas de los cabritos, ¿verdad? ¿Sí? El cabrito, como lo veíamos en predicaciones pasadas, pues son los rebeldes, los que no les importa, los que no les interesa y piensan que pueden seguir caminando así. Tomen esto en cuenta, delante de Dios nadie se burla, Dios no puede ser burlado. El alma que pecare, esa morirá. Entonces que tu sí sea sí, que tu no sea no. Cumple lo que prometes. Ya es algo normal para muchos, ¿verdad? El hacer o practicar el engaño. ¿Sí? Y es interesante que el apóstol Pedro ponga este ejemplo para cómo debe de ser un hombre a la altura del varón perfecto. No practica el pecado, pero tampoco practica la mentira. ¿Sí? Al contrario, que tu sí sea sí, que si vas a decir algo, sí puedas hacerlo, que si te vas a comprometer con el Señor, lo cumplas, que si te vas a comprometer con un hermano o una hermana, ¿sí?, te veo en tal esquina a tal hora, ¿sí?, cumple. ¿Por qué? Porque si no, pues se viene abajo el testimonio de la iglesia, se viene abajo tu propio testimonio. Al rato va a decir, ¿y tú eres un hijo de Dios? Mejor me quedo, yo soy mejor que tú. ¿Sí? Desprestigiamos y ofendemos a nuestro Creador.
cada vez que hacemos las cosas mal. Amén. Ok, punto número 3. Un hombre a la altura del varón perfecto no practica la amenaza. Wow, aquí ya hay más consecuencia, ¿verdad? Un hombre a la altura del varón perfecto no practica la amenaza. Versículo 23, ¿qué dice nuevamente? Dice desde el 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Qué pasaje tan fuerte, ¿eh? Cristo Jesús recibió muchas cosas, ¿verdad? Muchas maldiciones. Primero todo el pueblo ahí estaba, ¿verdad? Buscándole, si tan solamente tocar el borde del maestro, ¿verdad? Y muchos pensaban así, si tan solamente con su sombra pasaba y eran sanados, si tan solamente el maestro pusiera sus manos o dijera una palabra, recibirían sanidad. Pasó el tiempo, ¿sí? Y una vez que viene la pasión de Cristo, muchos dejaron de seguirlo. ¿Dónde estaban todos aquellos a los cuales el Señor Jesús les hizo un milagro? ¿Cristo ha hecho un milagro en tu vida? ¿Sí? Y al final del tiempo dejas de buscarlo, te enfrías, ¿sí? Empiezas a mentir, empiezas a practicar el pecado, el engaño, y no solamente eso, sino que también comienzas a practicar la amenaza. Vienen todas esas personas y empiezan no solamente a maldecir al Señor Jesús cuando lo ven cargando aquella cruz, ¿verdad? No solamente lo insultaban, le decían groserías. Y dice la palabra que algunos llegaban y le jalaban y le arrancaban la barba, el cabello, lo golpeaban, lo latigaban, ¿sí? Le escupían. Era para que el Señor Jesús, con todo su poder y toda su gloria, hubiera dicho, ¿sí? Hasta aquí. ¿Sí? Él tenía todo el poder de hacerlo, Él era el Hijo de Dios. De repente vienen ahí a hacerlo prisionero, ¿verdad? Viene un soldado y lo agarra, ¿verdad? Ahora sí ya te agarramos, no te escapas. En eso Pedro saca su espada, ¿recuerdas esa historia? Y le corta la oreja a uno de los soldados. Y el soldado, muy espantado, el Señor Jesús rápidamente puso su mano sobre su oreja y no tenía nada. ¿Sí? ¿Qué dice el Señor Jesús en ese pasaje? Le dice a Pedro, ¿qué le dice? A ver, recuerden bien. El que a espada muere, pero al que espada mata, a espada muere. Y le dice, ¿no crees, Pedro, que si yo hago un chasquido con mis dedos, tendría aquí a muchas legiones de ángeles sirviéndome y defendiéndome? Y tenía el poder para hacerlo. Ya sí. Recuerda que Jesús no miente. ¿Sí? Si Él estaba diciendo eso, ¿qué significaba? Que se podía hacer, que era posible en su poder y en su gloria, que el Padre detuviera todo ese tormento y escuchara la voz del Hijo y parara todo y acabara con toda la humanidad. Lo podía hacer. Sin embargo, dice la palabra que Él no lo hizo así. Él estaba pensando en ti, estaba pensando en mí. Dice que fue al matadero como oveja, enmudeció, no abrió su boca, ¿sí? Y no respondió, ¿verdad? Imagínate que tú te acerques al Señor Jesús ahí cuando va cargando la cruz y le digas, ¡ah! ¡Pah! Y Él se voltea, ¿qué? No, ¿verdad? Así respondemos nosotros, ¿sí? Muchas veces decimos, ¿cuál es nuestra gran frase? Si me la hace, me las paga. Y que no toque ¿verdad? ¿Sí? Si me haces enojar, me va a salir los rojas. Sí, y se me va a olvidar que soy cristiano. Ajá. Eso es amenaza. ¿Sí? Muchas veces hasta son frases que nos da risa. Pero ¿qué creen? Las practicamos. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? O hay otro, ¿verdad? Que dice, no importa quién me la hizo, sino quién me la paga. Estás tan enojado con eso que otro termina pagando los platos rotos que el otro cometió, ¿verdad? Pero ¿quién es el del problema realmente? El supuesto hijo
de Dios, el que supuestamente se comporta a la altura del varón perfecto, el que se dice cristiano, el aleluyo, como quieren decir, como muchos dicen, ¿verdad? Realmente haz un examen de conciencia hacia tu interior, ¿sí? Tú te conoces perfectamente, tú sabes de qué pie cojeas, tú sabes tus pecados, ¿sí? ¿Realmente te comportas o nos comportamos a la altura del varón perfecto o dejamos mucho que desear al Maestro? Debemos realmente reflexionar cómo es nuestra vida delante del Señor. Cristo padecía y aún así no dejaba que su cuerpo, que su carne actuara. ¿Sí? Jesús tenía sentimientos, yo lo puedo ver claramente sus sentimientos de enojo cuando está llegando al templo, ¿verdad? ¿Y qué ve en el templo a la puerta? Que estaba haciéndose un negocio, ¿verdad? Sí, estaban vendiendo para la ofrenda, ¿sí? Los sacrificios, estaban vendiendo ahí. ¿Qué les dice? Le entra la santa ira o la ira santa, como le quieres poner. Empieza a hacer ¿qué? Azote de mesas, ¿sí? Empieza a voltear las mesas y ahí es donde mucha gente lo comenzó a odiar más, ¿verdad? Sí, porque ¿dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. ¿En dónde estaba su corazón realmente? En las riquezas. Y no se estaban fijando realmente en lo que el Señor Jesús quería, que se comportaran a la altura del varón perfecto. Eso nos deja ver que el Señor Jesús se enojó, ¿verdad? Imagínate la escena. Está todo tranquilo, están haciendo negocio, comprando, vendiendo a la puerta del templo, y que el Señor Jesús llegue a tu mesa y te diga, cállate, infeliz. ¿Sí? Y voltee tu mesa y se te riega todo tu negocio con todas tus monedas. ¿Cómo te sentirías? ¿Sí? ¿Realmente ahí pecó Jesús? A ver, es pregunta. ¿Pecó Jesús ahí? ¿Se enojó? ¿Pecó? ¿No? ¿Se enojó? El enojo es un pecado. ¿Sí o no? ¿O yo estoy mal? Era una manera de poner un límite. Hay veces que requiere el ser humano ser sacudido por un límite. ¿Y de ahí me puedo agarrar yo? Ay, tengo un límite, hasta aquí me puedo enojar. ¡Cállate! Lo dije al principio. Hay una gran diferencia entre pecar y practicar el pecado. Hay una gran diferencia entre engañar, de repente tú puedes ser engañado por cualquier situación, a diferencia de practicar el engaño. Hay una gran diferencia entre la amenaza, vamos a cambiarlo aquí por enojo, es un sentimiento, una reacción del cuerpo, ¿sí? En donde en tu trabajo, si no están haciendo bien las cosas, pues tienes que levantar la voz, ¿sí? Tienes que corregir lo que está deficiente. Pero ¿realmente te conocen como una persona enojona? Que duro y duro estás practicando la amenaza y te veo a la salida. ¿O eres una persona tranquila? Fíjate lo que dice el final de este versículo 23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, wow, Jesús padeció. Cuando padecía no amenazaba, sino que ¿qué hacía? Sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Wow. Yo digo, qué mayor castigo. Hubiera sido mejor, hermanos, que el Señor Jesús se hubiera enojado en ese momento, que encomendarle la causa al Todopoderoso. ¿Sí? Porque él que dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que están haciendo. ¿Sí? El Padre, si lo conociéramos un poquito, ciertamente es amor, pero también es justo. ¿Quieres conocer a Dios bien? Lee el Antiguo Testamento y te vas a enterar cómo es Dios. ¿Sí? Es amoroso, es el Padre de misericordias. Su misericordia se renueva de día en día, pero déjame decirte que así como el Señor Jesús se enojó en ese momento, también podemos ver a un Dios que se enojaba. ¿Sí? Mucha gente murió a causa del enojo de Dios, pero porque se lo buscaron. Porque decidieron no tomar en cuenta a Dios, porque decidieron practicar el pecado, porque se decían personas hijos de Dios o pueblo de Dios y realmente su corazón estaba muy lejos de la voluntad de Dios.
Muy bien, entonces Cristo encomendaba su causa a Dios, ¿sí? Dice la palabra, ¿verdad?, que debemos de no hacer nuestra propia justicia, nuestra propia voluntad, sino que debemos hacer, dejarlo en manos de Dios. ¿Tienes algún problema? ¿Alguien te ha lastimado? ¿Alguien te ha dicho algo? Puedes voltear a la persona que está al lado de ti, puede ser tu pareja, ¿te ha dicho algo que te hizo enojar? Dile, le voy a encomendar mi causa al Padre, te voy a poner en oración, ¿sí? Y tú te las vas a ver con mi Padre Celestial. Yo te perdono. Amén. Cambian todas las cosas, ¿verdad? Entonces, Dios nos está invitando a que como hijos de Él nos comportemos a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. ¿Se puede? Sí. ¿Sí? Ya Cristo Jesús vino, moró entre nosotros, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sí se puede dejar de pecar, sí se puede dejar de mentir, sí se puede dejar de amenazar, dejar de estarte enojando. Encomienda o encomendemos a Dios nuestra causa. Amén. En conclusión, es hora de comportarnos como verdaderos hijos de Dios y estar a la altura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Ya no vivamos bajo las cadenas del pecado, engañándonos a nosotros mismos y a los demás, culpando a los demás, practicando la amenaza, hablando mal en contra de otros. Mejor decidamos vivir de una manera que nuestra propia vida agrade a Dios en toda nuestra manera de vivir. ¿Tienes algún problema en este momento? ¿Hay algún problema en tu casa? ¿Hay algún problema en tu trabajo? ¿Hay algún problema en tu matrimonio? Encomienda a Dios tu causa y descansa en Él, ¿sí? Hay un meme que dice que el pastor dijo, traigan todos sus problemas al altar, y ahí viene el marido, ¿verdad?, con su esposa arriba, así, a punto de aventarla. Encomienda al Señor tu causa, ¿sí? Y Él va a cuidar de ti, porque Él cuida de ti. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a cerrar nuestros ojos. Cierra tus ojos. Señor Jesús, gracias nuevamente por este tiempo que nos permites el poder buscar tu rostro, el poder decir que te necesitamos durante todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra en esta mañana, esa palabra que es el bálsamo que nuestra alma necesita, en el cual podemos adquirir sabiduría cuando escuchamos de ella. Ciertamente dice tu palabra, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, pero te damos la gloria porque nosotros hemos conocido a uno y su nombre es Cristo Jesús, y Él ha demostrado con su vida hasta la muerte y muerte de cruz que sí se puede, que realmente aunque yo me equivoque puedo obtener su perdón, porque Él llevó la carga de todos nosotros, porque en Él está el sí, porque en Él está el amén. Padre, queremos pedirte perdón si nos hemos equivocado durante todo este tiempo. Señor, muchas veces se nos olvida que hay ciertas cosas que te desagradan. Es ahí donde nosotros nos hemos olvidado y hemos practicado tal pecado. Pero en esta hora hemos escuchado un mensaje de poder, un mensaje que transforma la vida de tus hijos. Y Señor, queremos pedirte con todo nuestro corazón que nos perdones y que nos ayudes a ya no seguir practicando el pecado, Señor. Que ese pecado que está sobre mí no se enseñoree más sobre mí, sino que sea quitado en el nombre de Jesús. Y aun cuando venga, Señor, y quiera someterme nuevamente, y aun aunque yo tenga la costumbre de hacerlo, que yo pueda recordar tus hermosas palabras de que tú has vencido al mundo, de que tú has vencido al pecado, que has vencido la maldad,
Has vencido al diablo y todas sus obras infructuosas. Gracias, Padre, porque en este momento puedo acercarme delante de ti y puedo decir que tengo un Salvador, Cristo Jesús, quien ha muerto por mis pecados. Y nuevamente puedo presentarme delante de ti, Señor. Permite, Padre, que pueda meditar en tu palabra toda esta tarde, toda esta semana. Y, Señor, ciertamente va a venir el pecado y muchas veces voy a caer. Pero no permita, Señor, que yo sea un practicante del pecado. Señor, que realmente haya un sentir en mi vida, en mi corazón, de buscar tu voluntad y de agradarte todos los días de mi vida. Señor, gracias. Basta cada día su propio afán, dijo el Señor Jesús. Gracias porque en esto demuestras que nos amas en gran manera y que realmente quieres, así como aquel rey que buscaba una doncella para su hijo. Señor, tú buscas que también tu iglesia sea una iglesia perfecta, la esposa del Cordero algún día, y que podamos entrar al cielo, Señor, sin ningún acto de maldad, sin practicar el pecado, sin practicar, Señor, la mentira o la amenaza, y que podamos realmente buscar tu rostro, oh Dios de Jacob. Gracias te damos, Señor, por este hermoso mensaje y porque convencido estoy de que tu palabra es poder para todo aquel que cree. Tu palabra es vida, tu palabra es verdad. Gracias te damos. Oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús.